Existen diferentes niveles de estrategia: la estrategia corporativa, las estrategias competitivas y las estrategias funcionales. Para entender un poco la diferencia, es importante también entender la diferencia entre empresa y negocio. Un negocio es una actividad económica que se desarrolla en un mercado con un producto específico para satisfacer una necesidad particular. Pero una empresa puede operar en un solo negocio o puede operar en varios negocios. Cuando una empresa está diversificada y opera en varios negocios, entonces hay unas estrategias corporativas que son las que ayudan a coordinar ese conjunto de negocios. Entonces, ¿qué son las estrategias corporativas? Son aquellas estrategias que se formulan en el ápice estratégico, en la alta dirección, y que dan cuenta de hacia dónde va a crecer una empresa. Las estrategias corporativas ayudan a definir los objetivos generales de la empresa, su visión, su misión, sus objetivos y el campo de actividad, es decir, en qué industrias va a operar una empresa, en qué mercados va a incursionar, cuáles son las posibles sinergias que puede establecer entre sus diferentes negocios. Entonces, ejemplos de estrategias corporativas: la incursión en una nueva industria, la internacionalización, llegar a un nuevo mercado geográfico, por ejemplo, la adquisición de una empresa, una alianza estratégica con un competidor para incursionar en un nuevo negocio, por ejemplo, una integración vertical, adquirir un proveedor o a un distribuidor. Todos esos tipos de estrategias que modifican el campo de actividad en los que la empresa opera. Cuando una empresa decide, por ejemplo, vender una unidad de negocios, hacer una reestructuración, todo eso entra dentro del campo de las estrategias corporativas. Y la principal responsabilidad de este tipo de estrategias recae en el gerente, el CEO, o en la junta directiva, que finalmente son las que aprueban este tipo de decisiones, ¿cierto? En las empresas muy diversificadas, holdings, donde hay una empresa matriz que es la que controla a las demás, estas estrategias corporativas recaen sobre esa empresa matriz. ¿Sí? Eso se ve mucho, sobre todo en los grupos empresariales, donde hay una empresa que controla a otras empresas. Entonces es la empresa holding la que toma esas decisiones corporativas que implica modificar sus negocios, vender, comprar, internacionalizarse, diversificarse. Todo eso entraría en el campo de las estrategias corporativas. Las estrategias competitivas son aquellas que se desarrollan a nivel de una unidad estratégica de negocios. Es decir, cómo va a competir mi empresa en este negocio en particular. Es decir, yo vendo una línea de productos para un tipo de mercado, entonces yo quiero saber cómo quiero que mi empresa se posicione en ese mercado. Entonces ahí entrarían decisiones relacionadas con la diferenciación del producto, o si la empresa va a buscar más una ventaja en costos, o sea, qué tipo de posicionamiento quiere lograr la empresa para llegar a ese mercado, para llegar a esos clientes en ese ámbito competitivo específico. Entonces yo ahí tengo que mirar quién es mi mercado, quiénes son mis competidores, quiénes son mis clientes, para definir esa estrategia competitiva. Aquí la principal responsabilidad recae sobre los directores de la unidad estratégica de negocios. Muchas empresas, sobre todo cuando operan en muchos negocios, tienen que dividir su estructura por unidades de negocio, donde en cada unidad hay una persona responsable de la estrategia competitiva de ese negocio. Aunque obviamente pues las empresas desde el nivel corporativo intentan que hayan esas sinergias que generen cierta homogeneidad, cierta coordinación entre los diferentes negocios en los que se opera, ¿sí? Y están las estrategias funcionales. Estas son las del nivel más bajo de la organización, que se refieren a las estrategias relacionadas con los procesos funcionales de la administración: el marketing, las finanzas, la gestión humana, la gestión tecnológica, los procesos. Entonces acá entrarían, por ejemplo, las decisiones en marketing, decisiones del precio que se le pone al producto, la forma como se distribuye, la forma como se hace la comunicación de marketing, la publicidad que se utiliza, o el discurso que utiliza la fuerza de ventas. Todo eso entraría en la parte de marketing. Gestión humana, la forma como vamos a contratar al personal, cómo vamos a hacer el proceso de selección, vamos a hacer reclutamiento interno o externo, cómo va a ser las políticas de compensación, incentivos, evaluación de desempeño. En lo financiero entrarían las políticas de financiación de largo plazo, de corto plazo, si hago financiación con recursos propios o con recursos externos. En la gestión tecnológica entrarían todas las decisiones relacionadas con cómo voy a adquirir tecnología. Lo voy a hacer en alianzas con otras organizaciones, lo voy a hacer de manera interna, voy a utilizar tecnología libre que no está protegida cuyo tiempo de protección de propiedad intelectual ya expiró. Y todas las decisiones relacionadas con las operaciones, cómo voy a hacer la localización de la planta, la distribución de los procesos, etc. Entonces fíjense que estas son estrategias un poco más operativas,
que dependen de estos directores funcionales, de los directores de marketing, de finanzas, de gestión humana. Pero todas estas estrategias funcionales deben operar de manera coherente con las estrategias competitivas. Y a su vez, las estrategias competitivas deben ir en coherencia con las estrategias corporativas. No tendría sentido, por ejemplo, que una empresa que haya decidido en su estrategia corporativa que la empresa se va a especializar en fabricar automóviles, por ejemplo, y que por allá abajo el director de marketing le dé por decir, bueno, vamos a hacer una línea de productos de sillas. Él no tiene la autonomía para tomar esa decisión y no es coherente con el posicionamiento que tiene la empresa y con el campo de actividad en el que opera, ¿sí? O que, digamos, a nivel competitivo, una empresa de perfumes, de lociones, perfumes, y quiere posicionarse como una empresa muy exclusiva, que tiene unas fragancias enfocadas en un segmento de la población muy particular, de alto poder adquisitivo, y que de repente el gerente de marketing diga, bueno, saquemos una promoción, pague 2, lleve 3, que es un tipo de estrategia funcional que no es coherente con esa estrategia competitiva. Entonces siempre debe haber una coherencia de arriba abajo. Las estrategias funcionales deben ser coherentes con las competitivas y las estrategias competitivas deben ser coherentes con las estrategias corporativas. En este curso nos vamos a enfocar sobre todo en entender a fondo las estrategias corporativas y las competitivas, porque las estrategias funcionales, digamos que se abordan en otros cursos del programa, en los cursos relacionados con marketing, con finanzas, con gestión humana, etc.